Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Esos son los deseos de paz de las tres grandes religiones monoteístas, que coincidimos y convivimos en santa paz en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela. Por esas diferencias en otras latitudes se matan. Y esta bendición que tenemos hay que saber preservarla, afianzar esta capacidad de convivencia y esta generosidad de esta tierra que acoge a todos aquellos que tienen necesidad. Es nuestra tradición, es nuestra cultura y estamos orgullosos de ella. Bueno, así las cosas, hoy tenemos una pauta que para variar significó algunos cambios de última hora, pero como no dependemos de teleprompter ni de mucho texto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartimos con ustedes algunas novedades interesantísimas, por decir algo, ¿no? El tuit de la Cancillería de Venezuela sobre la UNESCO dice: Venezuela denuncia ante la UNESCO los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos contra nuestro país. Ese es el tema de debate que se está dando en la UNESCO. Y aquí vemos un ejemplo de este impacto. En la emisión de este martes 5 de octubre 2019 referí que aunque dossier no puede ser dedicado a un trabajo social, haría una excepción por un compatriota que tiene 6 niños y está pasando momentos espantosos. De hecho, me dijo, estamos comiendo de la basura. Y solicité que algún ministro me contactara urgente para referirle el caso. Con respeto, solicito por favor a algún ministro o autoridad competente que preste atención a un caso de extrema urgencia que nos fue referido por este padre de familia y es necesario. Hagan contacto con nosotros. Bueno, y entramos a los acontecimientos en pleno desarrollo. El actual ministro interino de España, Pedro Sánchez. Los culpables de actos violentos serán identificados, conducidos ante la justicia para que reciban la sanción que les corresponde. Es decir, no va a haber ningún espacio a la impunidad ante los graves hechos violentos que hemos visto en estos últimos días en distintas ciudades de Cataluña. Este derecho de manifestación debe ser protegido por todos los poderes públicos y así lo hace el Gobierno de España y debe también ser ejercido, eso sí, de modo absolutamente pacífico. El actual ministro de España, Pedro Sánchez, a quien nadie ha elegido, quien le quiso dar un ultimátum a Venezuela. Mientras tanto, por allá, miles de separatistas catalanes con su estela protestan en Barcelona, quieren ser independientes. Nos da vergüenza. Creemos que no solo es una cuestión de Cataluña. Yo soy de Soria, por ejemplo, creo que es una cuestión, es una amenaza para la libertad de todos. Que unos pocos se quieran imponer, que no permitan el ejercicio de una democracia que fue el 1 de octubre. En fin, creo que peligran las libertades y no solo la de expresión, sino todas. El mundo en China cambió para 900 o 1000 millones de chinos el día que empezaron una gran marcha. Las marchas no son más que un paso adelante. La humanidad puede cambiar poco a poco, lamentablemente, pero hace falta que vaya cambiando. Esto lo decía el escritor Ramón Doria. Siguen las protestas. Una mano més. Previendo lo largo que sería esta sentada, se trajeron su sándwich. Jubilada María Rosa. Podemos salvar un poquito a los presos políticos. Tenemos que estar a su lado. Ellos nos defendieron, nosotros tenemos que defenderlos a ellos.
Después de tanto caminar, se quitan los zapatos y descansan los pies. Bueno, nosotros vengo con mi hijo y venimos desde Sant Cugat, del Vallès. Hemos empezado a andar a las 8 de la mañana y hemos llegado aquí ahora a las 3 menos cuarto. Sensación increíble. O sea, ver cómo cada pueblo que pasamos la gente se iba uniendo. Sardañola, Ripollet, Montcada, Ciutat Badia, Barcelona a la entrada, o sea, algo impresionante. Hablaba David Ibáñez, un entrenador de tenis. Si este no es el pueblo, díganme dónde el pueblo está. Importante ver además la gran participación de la juventud, ¿no? Acá hay una generación de relevo con los mismos viejos ideales independentistas. Los trabajadores portuarios catalanes expresan su solidaridad con los líderes independentistas que están encarcelados y así, ordenadamente, lo hacen sentir. Los chalecos amarillos marcan el comienzo de la gigantesca manifestación y se van enfrentando a la policía. Ellos dicen, la libertad para la política está encarcelada. Nos han cortado la libertad de expresión y la libertad de manifestarnos y ahora ya han puesto un punto más en esta sentencia, porque eso no es un tema de Cataluña ni político, es que ahora ya empiezan a mezclar una manifestación con una manifestación no violenta con una sedición. Los representantes sindicales y toda aquella gente que quiera pelear por sus derechos se ve coartada y puede caer en esto que hemos visto ahora, una sentencia que en vez de ir por la calle de una manifestación va por una sedición, ¿no? Entonces quedan vulnerados primero nuestros derechos y segundo quedamos en una indefensión total. Trabajadores portuarios de Barcelona en lucha, todo en catalán, cantando libertad para la política encarcelada. Y un paso atrás. Nuestra gente no se toca. Nuestra gente no se toca. Nuestra gente no se toca, nuestra gente no se toca. Estos son los estibadores portuarios. Nuestra gente no se toca. Ministro español advierte a manifestantes que enfrentan hasta 6 años de prisión. Ellos siguen manifestando. A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje. Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley también. Y les recuerdo que ante los delitos de atentado contra la autoridad, el Código Penal prevé penas que pueden llegar a los 6 años de prisión. Bueno, la amenaza es contundente.
el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que los manifestantes violentos de Cataluña podrían enfrentar hasta esos 6 años. Y aquí tenemos a Fernando Grande Marlaska. Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña, protagonizados, como no dejamos de repetir, por grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Lo que ellos llaman protestas violentas son llevadas por grupos bien organizados. Que ni des del Departament d'Interior, ni des del Govern, ni des del cos de Mossos d'Esquadra. El movimiento independentista, en estas marchas donde miles de personas catalanas se han movido normalmente y pacíficamente, cuando hablan de Mossos d'Esquadra, se refieren a la policía. De les catalanes, i que agredeixen a persones. El ministro del Interior en funciones en España dijo el viernes 18 de octubre que las protestas violentas de Cataluña fueron realizadas por grupos minoritarios. On repeteixo, milers de persones, milers de catalans i catalanes han transitat d'una forma normal, pacífica i cívica per les vies catalanes, reivindicant el que creuen que ells han de reivindicar. Per tant, s'ha garantit el dret de manifestació. Las tensiones evidentes entre Madrid y Cataluña han aumentado desde el lunes 14 de octubre, cuando la Corte Suprema de España condenó a 9 políticos y activistas secesionistas hasta 13 años de cárcel. I pacífic. Vinga, va. Frente a todo este panorama, Puigdemont dice que las autoridades belgas le han permitido permanecer libre sin finanzas. Palais de Justice en Bélgica, ¿no? Exterior de la oficina del fiscal. Me presenté ante el juez y él estableció las condiciones para mi libertad sin derecho a fianza. No puedo salir del país sin su consentimiento. Señaló mi lugar de residencia y debería poder proporcionar cualquier detalle si es necesario. Este es el inicio de un proceso dentro del sistema de justicia belga que terminará con una decisión sobre la orden de arresto. Que haurà d'acabar amb un acord de justícia belga que haurà de decidir sobre la petició. El presidente catalán Carles Puigdemont dice: antes de comparecer ante el juez vi que había mucha gente que se unió a las marchas y trataré de seguir las noticias, ya que es un día importante. Seguir la jornada de hoy, que es una jornada muy importante. Pero señor, no sé si conoces tú algún detalle. Bueno, nosotros confiamos que en los próximos... Creo que siempre he dicho y lo desafío que encuentren declaraciones ambiguas de mi parte a este respecto. Siempre he dicho y siempre diré que tengo un compromiso ético de oponerme a la violencia, siempre. Alguna expresión que sea ambigua en ese sentido, siempre me he expresado, siempre, y me expresaré siempre así, porque es un compromiso ético que tengo desde que tengo uso de razón, en contra de la violencia. Siempre, siempre. El líder de Cataluña, Carles Puigdemont, se refugió en Bélgica después de un intento fallido de independencia. Dijo a los periodistas que las autoridades belgas permitieron actuar con libertad. El líder catalán Puigdemont se entrega a la policía en Bruselas. Y en este sentido, estos son los exteriores de la oficina del fiscal en Bruselas, donde el líder catalán Carles Puigdemont se entregó. El ex jefe de gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, se enfrentó a la policía en Bruselas el viernes 18 de octubre, después que España envió una tercera solicitud de orden de detención europea de su Tribunal Supremo. El Tribunal de Bruselas escuchará el caso de orden de arresto de Puigdemont el 29 de octubre. El fiscal general de Bruselas diciendo que el tribunal escuchará el caso de aceptar una garantía de detención emitida por España para el antiguo líder catalán Carles Puigdemont el 29 de octubre. En présence de son avocat, il s'est vu signifier le mandat d'arrêt européen.
Comme le veut la procédure, le parquet de Bruxelles a ensuite requis un juge d'instruction afin de mettre Carles Puigdemont presentó voluntariamente a la Policía Federal de Bruselas, fue privado de su libertad y en una presencia de su abogado se notificó una orden de detención europea como el procedimiento lo requiere. La Fiscalía de Bruselas solicitó una investigación al juez para aplicar la orden de detención europea. El juez de instrucción decidió esta mañana llamar a Carles Puigdemont con ciertas condiciones, entre ellas, y liberarlo. No puede salir del país, debe permanecer accesible en todo momento y la audiencia en la Cámara del Consejo de Bruselas está programada para el 29 de octubre de 2019 y eso dependerá de la Cámara del Consejo decidir si se aplica o no una orden judicial europea. Del Palacio de Justicia de Bruselas, los acontecimientos están en pleno desarrollo y esto tendrá repercusiones políticas. Cambiamos de latitud y longitud. Assad de Siria discute ofensiva turca contra el enviado ruso en Damasco. El caso es realmente de noticia internacional. Bashar al-Assad se reunió con el enviado especial de Rusia a Siria, Alexander Drantiev. Varios tomas del presidente de Siria, Bashar al-Assad, que recibe al enviado especial de Rusia. Y la reunión está aquí en pleno desarrollo. El presidente de Siria recibió el mandato. Erdogan dice que no hay enfrentamientos en curso en el noreste de Siria y que acordaron con nosotros que realizaremos un acuerdo justo y se estará en contacto constante en el borde oriental de la zona segura. Eso es una cita textual. No sé dónde reciben información, pero según lo que recibo de mi ministro de Defensa, no hay enfrentamientos en curso. Todo esto es una especulación. Se nos ha prometido, y hemos controlado principalmente por Turquía, trabajaremos en cooperación, estaremos en contacto constante con las reuniones de las delegaciones y estas continuarán. Presidente Macron de Francia critica la reacción de la OTAN por la ofensiva turca y dice, hasta donde yo sé, Estados Unidos y Turquía están en la OTAN. Y descubrí en Twitter, como todos, que Estados Unidos había decidido retirar sus tropas y liberar el área. Y descubrí que otra OTAN, el poder había decidido atacar a los que habían estado del lado islámico. En parte entiendo la lucha contra el PKK, a los terroristas. Siempre le he dicho al presidente turco Recep Tayyip Erdogan que es una pelea común, pero muchas de las fuerzas democráticas sirias y aquellas que luchan por la libertad contra el Estado Islámico en el terreno no vinieron del PKK. Así que creo que lo que ha sucedido en los últimos días es algo serio, un error de Occidente y de la OTAN en la región. D'une part que je respecte tout à fait la lutte contre le PKK et les terroristes, je l'ai toujours dit au président Erdogan. Et lutte que nous partageons. Mais beaucoup des forces démocratiques syriennes et des combattants de la liberté et des combattants anti-Daesh sur le terrain n'étaient pas du PKK. Je considère que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours est une faute lourde de l'Occident. Estamos siguiendo muy de cerca esta situación, una en la que Turquía debe asumir la responsabilidad del posible resurgimiento del Estado Islámico, además. Ces négociations, passer à la négociation sur la relation future et pouvoir... Écoutez, nous suivons évidemment avec le plus grand soin cette situation. Elle signe d'ailleurs l'immense responsabilité de la Turquie. Quant à sa complicité dans une possible résurgence de Daesh. D'autre part... Luego, otra pregunta dijo... Desafortunadamente, un gran número de quienes están en los campamentos están motivados sobre todo por el deseo de luchar por el Estado Islámico. C'est une folie de faire ce que les Turcs sont en train de faire depuis plusieurs jours. Hacer lo que los turcos han estado haciendo durante varios días. Et je veux aussi rendre hommage enfin au travail de Federici qui a su faire preuve d'engagement et de volonté de faire. Donc je crois que... Pregunta dijo. Nous continuerons là aussi de nous coordonner très étroitement. En esto continuaremos cooperando estrechamente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, pero el primer ministro británico Johnson y la canciller alemana Angela Merkel y yo también hemos decidido ver al presidente Erdogan en las próximas semanas, probablemente en Londres. Hemos elegido ese formato
13 europeos, que también es una forma de expresar la manera coherente en que la OTAN podría y debería tratar este momento. Voilà les quelques points que je souhaitais faire et qui ont conduit à un moment à essayer de trouver un consensus, mais plutôt... Bueno, Macron dice que ahí es el camino de la solución. Mientras tanto, la Unión Europea comete un error histórico al bloquear a los aspirantes a los Balcanes. ¿Quién lo dice? Juncker. Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, en una rueda de prensa aquí, presidente de la Comisión de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, llegan a la conferencia de prensa. Es un error histórico importante, y espero que siga siendo temporal para que no se registre en la memoria colectiva como un error histórico. Contundente, ¿eh? Macedonia del Norte y Albania no tienen la culpa de esto, y los informes de la Comisión Europea también son claros de que ambos países hicieron lo que se les pidió que hicieran, y la adopción del acuerdo Prespes entre Grecia y Macedonia Norte sobre el nombre de Macedonia del Norte. So both countries have the right to start EU negotiations as of today. Logro extraordinario, ambos países tienen derecho a comenzar las negociaciones con la Unión Europea a partir de hoy. Están listos. Desafortunadamente, algunos de los Estados miembros de la Unión Europea aún no están listos. Así que vamos a tomar una decisión positiva. Personalmente creo que fue un error. European Council press conference after the October summit. Bien, bonjour. Sí. Le ministre irlandais, il a négocié avec l'équipe. Plusieurs pays étaient réticents à ouvrir aujourd'hui. Varios países se mostraron reacios a abrir negociaciones. Hoy Francia ha sido parte de esos países de una manera clara, sin decir que no se han hecho esfuerzos. Todavía hemos afrontado problemas que podríamos resolver. Inconsciencias, situaciones que no se dominan en algunos de estos países en términos de migración y el respeto de todas las reglas. Certains de ces pays, sur le plan migratoire entre autres, et sur le respect de toutes les règles. Sur l'accord trouvé. Boris Johnson initialement a fait des... Pueden terminar siendo muy costoso porque hay varias cosas en juego. Existe el presupuesto de la Unión Europea, es decir, cuánto tiene que aportar Dinamarca a las tareas comunes. Luego está el descuento danés, además del Brexit y el hecho de que Gran Bretaña se está yendo. Si se junta todo eso, entonces la factura es bastante grande, varios miles de millones, y no los tenemos. Tengo que decirlo claramente, este espacio caótico de la economía que consideramos el gobierno es bastante limitado, y para decirlo de manera clara y directa, prefiero estar y gastar ese dinero en casa, en otras tareas como educación, para que no tengamos dinero después para aumentar el presupuesto. Fundente y ofendida, ¿no? Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, salía también a la palestra y en su momento declaraba sobre esto, que es una papa caliente que todos tienen en las manos y que deben de una manera u otra tratar de llevar a buen puerto. And there was no, so-called ceasefire. This is not what we expect. Llamado al alto el fuego, esto no es lo que esperábamos. De hecho, esto es un túnel de fuego, es una demanda de capitulación de los kurdos, y creo que tenemos que ser muy conscientes, y aquí tenemos que reiterar nuestro llamado a Turquía para poner fin permanente a la acción militar de inmediato. And we have to reiterate our call for Turkey to put a permanent end to its military action immediately. Voulu le dire, mais il y avait certains États membres qui n'étaient pas encore prêts. C'est une, as far as my legacy is concerned. Y agregar derrotas a los éxitos que estarían aquí mañana por la mañana. All the successes which were mine, and adding defeats to the successes you would be tomorrow morning. Irónico, ¿eh? Y luego Donald Tusk dice: creo que es el mejor momento para hablar sobre nuestro legado. Para él sería demasiado largo, para mí demasiado breve. De ma vie. J'ai beaucoup appris de vous. J'ai suivi avec un... je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie. Estoy orgulloso hasta el final de mi vida por haber podido servir a Europa, dice Jean-Claude Juncker. Bueno, aunque los 28 gobiernos de la Unión Europea y la membresía de los Balcanes como inevitable algún día, el presidente francés Emmanuel Macron se opuso al inicio de las conversaciones de la entrada de Albania a Macedonia del Norte, explicando que todo el progreso solicitado no está allí. Vidriosa situación.
Cualquiera sea el caso, la vieja Europa se enfrenta a una situación muy fluida. Y aunque los 28 gobiernos de la Unión Europea ven la membresía de los Balcanes como inevitable, las cosas van. Aquí estamos en una situación de frente amplio. Ojo, Espacio 25 hace referencia al 20 de mayo, día en que del año 1976, en pleno Plan Cóndor, asesinan al gran Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. Tuve el honor de conocerlos cuando militaba en ese frente. Al 20 del 5, el día en que las madres y familiares de detenidos desaparecidos realizan la marcha más grande de Uruguay, reclaman la verdad y justicia que se realiza todos los años desde 1996. Esta lista, la 205, está conformada por Daniel Martínez, ingeniero industrial y mecánico, Graciela Villar, sindicalista, Óscar Andrade, obrero de la construcción, Carolina Cose, ex ministra de Industria, Óscar Groba, obrero metalúrgico, Lucía Gutiérrez, dirigente estudiantil, Nicolás Centurión, dirigente estudiantil, Micaela Ferrez Pitaluga, comunicadora. Nuestra lista de un pedazo de historia viva porque lleva la esencia de la lucha de Selmar Michelini, a quien no olvidamos, pero también presente porque la lista más joven de todo el Frente Amplio está aquí como la generación de relevo. Y esta lista 205 hace carne en la vieja consigna que movilizará al pueblo uruguayo en esta alianza estratégica que dice: obreros y estudiantes unidos y adelante. Nuestro lema conlleva la misma voluntad. ¿Y cuántas veces gritamos eso en la avenida 18 de Julio desfilando? Hola, mi nombre es Micaela Ferraz Pitaluga, tengo 27 años y soy candidata a diputada por la lista 205. ¿Por qué 205? Porque es una lista joven con un proyecto enfocado a los sectores más vulnerables, un proyecto popular, un proyecto pensado con mucha humanidad que busca acortar la brecha social para lograr la pública felicidad. Por eso, este 27 de octubre, votá 205 y no pongas la papeleta del miedo. Soy Óscar Groba, tengo 68 años, soy representante nacional, diputado, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados en Uruguay, e integro y encabezo la lista 205, que es la lista joven. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos, ese es el mensaje que queremos dejarles, con esta lista joven lleno de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, para renovar el Frente Amplio, para ganar en primera vuelta en octubre. He pasado toda mi vida en el gremio metalúrgico, vengo de allí del movimiento sindical, y con los estudiantes vamos a hacer una fuerza realmente muy buena para ganar en primera instancia. Un saludo a todos los latinoamericanos. De la 205 estamos en contra de toda militarización de la sociedad. Las balas, los palos y la represión siempre caen sobre el lomo de los más desprotegidos. Por eso decimos bien claro no a la reforma, porque no hay mayor inseguridad que no tener trabajo, no tener donde estudiar y no tener vivienda digna ni tener oportunidades. Porque la derecha es ajuste, represión y despidos. Por eso te invitamos a soñar, a luchar y a vencer, a cambiar todo desde la raíz. Estamos unidos y adelante. Aquí tenemos la época dorada, la 205, el espacio, y estas figuras legendarias que hicieron historia, de la que nos tocó participar en no poca cosa, pero en realidad aquí estamos tratando de hacer un reconocimiento. Mientras tanto, volvamos a casa. Medina Angarita no lo tumbaron los Adecos, ni la Creole, ni la Standard Oil, ni Rockefeller. Extracto editado de la entrevista de Marco Fuenmayor. Fueron los Adecos, no, sino la Creole, la Standard Oil y Rockefeller. Todo olía a petróleo. Así tumbaron a este generoso nacionalista, que fue un gran mandatario con respeto por la soberanía. El derrocamiento de Medina hay que insertarlo dentro de un proceso en el cual el interés del imperio estadounidense era impedir que los pueblos colonizados se beneficiaran de los avances que el socialismo había tenido en Europa Oriental, en Asia y en otros lugares del mundo, asevera Fuenmayor. Es para la época que se daba una rivalidad en el seno del capital financiero internacional. Después de 1928, las petroleras británicas, holandesas y norteamericanas de alguna manera se repartieron el mundo y Venezuela quedó bajo la zona de influencia estadounidense. Inglaterra, con la Caribbean, filial de Shell, comenzó la explotación petrolera en Venezuela en 1914. La Standard Oil llegó un poco después al estado Zulia en Los Barrosos en 1921. Pronto reemplazó a la Shell.
En los acuerdos de 1928 establecieron que Venezuela era una zona de influencia estadounidense. Eso quizá no fue captado debidamente por los sectores políticos afines al gomecismo y sus sucesores, el lopecismo y el medinismo. Ahí está mi general Medina Angarita. Rómulo Betancourt y el sector que formuló el Plan de Barranquilla en 1931 sí percibió que el Imperio Británico venía en decadencia y el estadounidense ascendiendo. Oportunamente supieron con quién aliarse para tomar el poder e iniciar un proceso reformista de transformaciones en apoyo del capital internacional. Isaías Medina Angarita fue un presidente nacionalista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaba una guerra interimperialista combinada con una guerra de liberación de los pueblos. La tolerancia hacia los sectores democráticos progresistas y revolucionarios creció en América Latina, y aquí el Partido Comunista Venezolano mantuvo el apoyo crítico a la gestión de Medina Angarita, en atención a la alianza que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento. En ese contexto, Medina Angarita fue un gobernante progresista, si asumimos que todos los personajes históricos están condicionados por el tiempo que les tocó vivir. Probablemente si a Pérez Jiménez, a Betancourt se les hubiera tocado vivir la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, hubiesen pasado la historia como gobernantes medianamente progresistas, pero en función de la imposición geopolítica, no en función de su propio estado de ánimo. De Medina se tiene la imagen de un gobernador honesto, bonachón. Efectivamente responde a la dinámica de los estados señalados. En este sentido, las realizaciones democráticas, al igual que los nacionalistas, tanto en el campo petrolero como laboral, y otros con una credencial a su favor. La lección que nos dan los golpes del 18 de octubre y del 24 de noviembre del 48 y del 23 de enero de 1958 es que en Venezuela estamos condicionados por la geopolítica mundial. Esto es válido actualmente. Cualquier análisis y diagnóstico para defender nuestra soberanía y nuestras riquezas naturales y el nivel de vida de nuestro pueblo debe pasar por tener claro cuáles son las fuerzas que se mueven a nivel internacional, las que prestamos un interés primordial. Porque Venezuela, para bien o para mal, es beneficiaria de riquezas naturales que nos hace un caramelito apetecible para el capital internacional y que objetivamente dificultan nuestro proceso de liberación, pero no lo impiden. Esta lección que debemos tener presente es en la lucha de la venezolanización de nuestra historia. Hay que recuperar todo eso. Extracto editado de la entrevista entre Marco Fuenmayor por Manuel Abrizo y María Isabel Batista, 17 de octubre de 2019, el derrocamiento de Medina. Evo Morales, el presidente boliviano, quien apuesta por un cuarto mandato y encabeza la lista de los candidatos, realizó un acto multitudinario. Aquí estamos con el compañero Evo. En su demostración de fuerza, Morales repasó los logros políticos, económicos y sociales en los 13 años de su gobierno. Esta es la concentración más grande de Bolivia en apoyo al proceso de cambio. La Paz muestra la fuerza, el poder, con mucho valor para decir, seguimos con nuestro proceso de cambio. El candidato a la reelección criticó la falta de propuestas claras en programas electorales de candidatos de la oposición y denunció que pretenden volver a la política de privatización. En estas elecciones, nuevamente, vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales. Morales es muy popular en las zonas rurales por los cambios fundamentales realizados en estas áreas. Además, cuenta con el apoyo de jóvenes indígenas. Porque como joven, al igual que mis compañeros, nos sentimos identificados con el proceso de cambio, con el presidente Evo. Evo significa industrialización, desarrollo, progreso, y eso es lo que queremos, y aquí la juventud está comprometida con el país, con el proceso de cambio y con el desarrollo de nuestra patria. Carlos Mesa, el candidato más cercano a Morales, critica la gestión del presidente, pero no ha ofrecido propuestas concretas en lo económico. Una reciente encuesta muestra que Morales obtendrá el 32% de los votos frente al 27% de Mesa. En total, 9 candidatos están en la carrera. Más de 7 millones de bolivianos están convocados a las urnas para este domingo.
elegirán a su nuevo presidente y vicepresidente y también diputados y senadores. Mariam Saidi, Hispan TV Noticias. Bueno, esto es una manera de ponernos al día con los acontecimientos en pleno desarrollo, y vaya que están en pleno desarrollo, ¿no? Nuestro saludo fraterno, compañero Evo, y desde luego, para variar y ponernos al día con nuestra querida contaminada y única, tuvimos que modificar toda la pauta sobre la marcha, pero ahí salió y salió completo. Difícil que vean todo este collage en una emisión hoy. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos en la producción la labor de la doctora Lida Sanoja Maneiro, y como productor y conductor del mismo les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.